Bienvenidos al Diccionario Católico. Hoy vamos a ver ¿qué es un mártir? La palabra mártir viene del griego y se escribe y pronuncia prácticamente igual que en español. Mártir significa testigo. Esta palabra empezó a usarse para hablar de aquellos cristianos que daban testimonio de su fe hasta dar la vida por ella. Un mártir, pues, sería un cristiano que sufre torturas o es asesinado por defender la fe cristiana, por amor a Cristo y a sus enseñanzas. Normalmente sufre una muerte violenta. Tras la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo, la primera persona de la que tenemos constancia histórica que sufriera el martirio fue San Esteban, que poco después de la resurrección de Jesús, mientras estaba hablando a los judíos, predicándoles que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, fue apedreado hasta morir. Sus últimas palabras fueron entregar su alma al Señor Jesús y perdonar a los que lo estaban matando. Y aquí tenemos los elementos esenciales de un mártir: una persona cristiana que por defender la fe y las enseñanzas del Evangelio es asesinada de forma violenta. En este primer martirio ocurrió un milagro, pues Esteban, justo antes de morir, levantó la mirada al cielo y tuvo una visión. Vio la gloria de Dios y a Jesús, y dio testimonio de esta visión, lo cual enfadó todavía más a los judíos. La Iglesia celebra especialmente a San Esteban el día 26 de diciembre y le ha dado el nombre de protomártir. La palabra proto significa primero. Protomártir sería pues el primer mártir de la Iglesia. Podéis leer su historia en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7. Sabemos que los 12 apóstoles elegidos por Jesús sufrieron también el martirio por predicar la fe cristiana. Después de la ascensión de Jesús, tras un breve periodo en Jerusalén, los 12 apóstoles se distribuyeron por todo el mundo y fueron a incontables países y ciudades para predicar el Evangelio. Poco a poco, en diferentes años, todos fueron sufriendo el martirio por hablar de Jesús. Y así, San Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. El apóstol San Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. El apóstol llamado Santiago el Mayor fue mandado decapitar por Herodes Antipas sobre el año 44. Y así, todos los apóstoles sufrieron muertes terribles. Todos menos San Juan, el último de los apóstoles en morir, que después de ser torturado fue desterrado a la isla de Patmos, donde murió. Durante los primeros 300 años de su historia, la Iglesia fue especialmente perseguida por el Imperio Romano, lo cual causó una grandísima multitud de mártires. La primera persecución empezó en el año 64, bajo el emperador Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma, cosa que había hecho él mismo, y no se limitó solo a acusarlos, sino que los persiguió, los encarceló y después los martirizó de forma pública en el circo romano, usando para ello todo tipo de torturas inimaginables. Desde entonces hasta comienzos del siglo IV, la Iglesia fue sufriendo diversas persecuciones por parte de los emperadores romanos. Muchos hombres y mujeres de todas las edades murieron de forma espantosa por defender su fe cristiana y mantener su amor a Jesús. Hasta los niños fueron martirizados, como Santa Inés, cristiana que recibió el martirio con tan solo 12 años de edad. La Iglesia ha tenido y tiene una veneración especial hacia los mártires y celebra su memoria con frecuencia. Esto se hace mediante el uso del color rojo en la liturgia, que simboliza la sangre. Así, si vas a la Santa Misa entre semana, un lunes, martes o miércoles, y ves al sacerdote con vestiduras rojas, seguramente es porque se está conmemorando la memoria de un mártir. ¿Por qué esa veneración especial hacia los mártires? Porque son el ejemplo para todos los cristianos del acto supremo de amor, dar la vida por Dios. Según las propias palabras de Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Un mártir es alguien que ha preferido perder su vida antes que negar a Jesús.
son ejemplos de constancia y perseverancia, pues en muchas ocasiones los que somos cristianos tenemos que vivir a contracorriente en una sociedad que no comparte nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores y suele perseguir a los cristianos, sobre todo cuando hablan de los mandamientos divinos y de las exigencias morales que Dios nos ha enseñado. Entonces viene la tentación de callar nuestra fe o peor todavía, cambiarla y adaptarla a las modas del mundo para que no nos persigan. Los mártires son el testimonio perfecto de que hay que ser constantes en la defensa de la fe verdadera, por amor a Jesús, y no ceder ante la persecución que el mundo, la sociedad, los gobernantes o incluso nuestros amigos y familia pueda tener hacia nuestra fe católica. La moral cristiana habla de que los mandamientos divinos están por encima de las leyes humanas, de las modas culturales, de las ideologías políticas que van y vienen a lo largo de los siglos. Los mártires son testigos de que hay valores absolutos que no pueden cambiar y que antes de ofender a Dios con el pecado es mejor morir y testimoniar así que Dios está por encima de todo, que hay que amarle por encima de todas las cosas y que existe la vida eterna y hay que estar dispuesto a perder la vida temporal de este mundo si así se nos pidiera antes que perder la eterna del cielo, pues como enseña Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? San Juan Pablo II decía: la Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas que prefirieron la muerte antes que cometer un solo pecado mortal. En teología católica, según explica el más importante teólogo que ha tenido la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, el martirio implica un premio especial en el cielo. A modo simbólico, se dice que un mártir recibirá una corona especial llamada aureola. Las aureolas son premios singulares para aquellos cristianos que han tenido una victoria especial en una circunstancia particularmente difícil para la propia naturaleza humana. El mártir ha tenido una victoria especial sobre el mundo, que ha intentado apartarlo de la fe verdadera y alejarlo de Dios por medio del pecado. Jesús mismo prometió: bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Una vez que terminaron las persecuciones del Imperio Romano a los cristianos, a lo largo de la historia ha seguido habiendo muchos mártires, especialmente cuando en los diversos países han llegado al poder humano emperadores, gobiernos, partidos políticos contrarios a la fe cristiana y agresivos hacia los cristianos. Hubo gran cantidad de mártires, por ejemplo, bajo la Revolución Francesa, bajo los regímenes comunistas, en la Guerra Civil Española, bajo el nazismo de Hitler y en general en todos los conflictos armados siempre hay cristianos que son perseguidos, torturados y asesinados por su fe. El martirio es algo que va a acompañar siempre la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos hasta que llegue el fin de los tiempos, el juicio final, pues es el testimonio supremo del amor a Cristo. De hecho, todos los cristianos deberíamos estar dispuestos a morir por defender la verdad de la fe, por confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre, único Salvador de la humanidad, por amor a Él y a sus enseñanzas. Terminamos con un texto del Concilio Vaticano II. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por Él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y aunque concedido a pocos, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia.